Buenas tardes a todos los asistentes. Es un verdadero placer tenerlos a todos y, en primer lugar, agradecer al profesor David Fernández de la Fuente por haber aceptado la invitación, en especial después de los percances de los últimos días. Es una satisfacción contar con una de las voces más reconocidas dentro de la filología clásica, así también como una divulgación. David Fernández de la Fuente, sin duda una figura polifacética y prolífica. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y ha ampliado su formación en universidades e instituciones de primer nivel en Europa y Estados Unidos. Es profesor titular de Filología Clásica en la Universidad Complutense y es investigador y docente en prestigiosos centros como el Instituto for Advanced Studies de Princeton, la Universidad de Potsdam. Sus investigaciones abarcan un abanico amplísimo de temas, desde el pensamiento órfico y pitagórico hasta el helenismo tardío. Es reconocido por sus estudios sobre religión, política, filosofía y literatura. Y en el día de hoy pues, nos va a hablar concretamente de la figura de Dioniso, de su conexión con el teatro y de unas enseñanzas sobre la actualidad. Sin más dilación, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, a vosotros por la invitación. Espero que se me oiga bien. Sí, se oye, ¿verdad? Bueno, pues nada, es un placer estar aquí esta tarde con vosotros para hablaros de este tema. Vamos a hablar del origen del teatro en el mundo griego. Vamos a hablar también del dios que lo patrocina, que como sabéis es Dioniso, el dios de la máscara sonriente, la máscara triste, es decir, esa doble faceta de la vida que nos enseña la poesía antigua. Cómo lidiar con las dificultades es no solo materia de la filosofía, sino en el mundo antiguo también de la lírica y de la poesía dramática, que son dos géneros fuertemente vinculados con este dios, cuyo hermano y polo opuesto, Apolo, conocéis la famosa teoría de Nietzsche, lo apolíneo frente a lo dionisíaco, en la obra El nacimiento de la tragedia de 1872, es el otro gran patrón de la poesía, tanto lírica, también con sus derivaciones dramáticas, pero menos. Ese par, Apolo y Dioniso, son dos grandes maestros también de vida en la antigüedad, y yo creo que también hoy podemos sacar algunas buenas lecciones con las vistas sobre la literatura clásica, la mitología, y ver cómo también son una pedagogía para nuestra vida cotidiana. Pero vamos por partes. Primero quería presentaros los orígenes del teatro. Sé que hace poco habéis representado una obra teatral de la antigüedad, de Aristófanes, las diputadas, ecclesiasuse en griego, ¿no? Las asambleístas, lo cual era un imposible, un adínaton en Grecia antigua, porque no había, ¿no? Era como decir un burro volando, no existían las diputadas, y es una de esas obras del final de la producción de la comedia antigua de Aristófanes que pone el énfasis en la utopía, en lo soñado, digamos, en la evasión del mundo real, con propuestas aparentemente disparatadas, pero muy interesantes, que hacen tambalear los cimientos de la sociedad en cierto modo, ¿no? El teatro sirve para esto en muchas ocasiones, ¿no? Para, ante un escenario, bueno, pues para problematizar aspectos sociales, políticos, de género, que la ciudad-estado, la política, digamos, la comunidad política, ya sabéis que en la antigüedad griega no había un estado territorial, monárquico, grande, sino que eran ciudades-estado, pues quiere poner de relieve en un momento muy especial que es un drama, ¿no? Vamos a hablar primero del género literario, del teatro, de cómo nace, y yo quería primero establecer algunas categorías interesantes, ¿no? Nosotros hoy en castellano decimos teatro, ¿no? Viene del griego theatron, de un verbo relacionado con ver, con mirar, ¿no? En la antigüedad el teatro es el lugar, no es el género, es el lugar donde se ve el teatro, no es el lugar donde se ve, se mira. ¿Qué se mira? Bueno, pues se miran unos personajes que hacen una mímesis, diría Platón, de actos, es decir, una imitación que es la base de este género literario, es la imitación de personajes que hacen como que son otros, ¿no? Se ponen la máscara. Recordáis también que en el teatro antiguo, como en el teatro japonés, oriental, ¿no? Hay personajes que van enmascarados, iban con máscaras, ¿no? La máscara es muy importante, y ahí ya vamos a introducir el tema de Dioniso, que es el dios de la máscara, porque es el dios del extrañamiento, de la alineación, del éxtasis también, del ser otro, del salir de uno mismo y ser otro, ¿no? En el teatro antiguo, primer punto, el theatron, ¿no? Que es el lugar donde se observa, uno va a mirar.
Pensad que en la ciudad de Atenas, donde está la más famosa producción teatral, tanto tragedia como comedia de la antigüedad, no hay educación pública. La educación se la costea a cada uno. En cambio, el teatro, la ciudad se ocupa de que todos vayan al teatro y se financie para que todos puedan verlo, ¿no? Con un impuesto especial para los ricos, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que la ciudad, la política tiene mucho interés en que todos veamos el teatro. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? No hay educación pública, pero hay teatro, podríamos decir, público, ¿no? Bueno, eso es otro punto que discutiremos. Pero vamos al género literario. Deberíamos decir concretamente drama. Drama viene del verbo griego drao, que es hacer. Es algo que se hace, se actúa. Es un drama, algo que se hace, ¿no? Es el nombre del género literario. Es el tercer gran género que aparece en la antigüedad. Fijaos que los antiguos inventan todos los géneros que tenemos hoy. Tenemos teatro, épica, tenemos novela, tenemos lírica. Todo nace en la antigüedad. Lo primero que aparece, por escrito, es la épica, aunque todos son insondables de antigüedad, ¿no? Digamos que en la caverna primitiva el chamán o la bruja de la tribu pues canta las epopeyas de los héroes y los dioses, ¿no? Eso es la épica. No sabemos qué sale primero, ¿no? Pero realmente lo más antiguo se supone que es Homero y Hesíodo, ¿no? La epopeya, ¿no? Los grandes cantos de héroes, dioses, diosas, heroínas, etc., ¿no? En segundo lugar aparece la lírica. Son poemas hechos para ser cantados, ¿no? Poesía con alas, ¿no? Musicada, talírica. Están compuestos para ser cantados con la lira, si son por, digamos, inspiración de Apolo, o con la flauta, el aulos, mejor dicho, el oboe o la flauta doble, si son dionisíacos, ¿no? La lírica. Y en tercer lugar aparece el drama. Es curioso porque Platón dice que el drama, claro, es pura mímesis, es decir, es pura imitación de lo que hacemos. En la épica, yo como chamán, digamos, os cuento lo que ha hecho Zeus, Aquiles, Odiseo, etcétera, etcétera, y es una mezcla genérica, una especie de diégesis, tiene narración, pero también tiene discursos en los que yo, entre comillas, me pido a Odiseo y hablo como él, ¿no? Luego está la lírica, que es puramente diegético, es un género muy diferente, ¿no? En el que uno pues también incluso aparece en su subjetividad. Es cuando el poeta dice, oh, aquí estoy yo, Safo, por ejemplo. Safo está enamorada de sus alumnas y aparece con su subjetividad y dice, soy Safo, siento, padezco, sueño, deseo, ¿no? Y compara también con los dioses, con los mitos, con los héroes, ¿no? Y el tercer género, este del drama, es realmente vestirse como Aquiles o vestirse como Hércules o como Casandra y salir ahí a representarlo. Eso es también un género muy antiguo. Pensad, ¿hace cuánto que nos ponemos máscaras en la humanidad? ¿Y para qué nos ponemos máscaras? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Bueno, la máscara más antigua que tenemos en un museo, creo que es de hace 9000 años, está en Israel. Las máscaras nos las ponemos para ser otro, ¿no? Para ser otro, otra, otros. Es famoso que en el teatro antiguo no había actrices, sino que las mujeres eran representadas por hombres también, ¿no? Es un tema muy curioso. Es decir, puedes ser otro hasta el punto de transformarte en una mujer o transformarte en una rana, porque en las comedias de Aristófanes de repente hay un coro de ranas, ¿no? Te vistes de animal, eres un animal, ¿no? O puedes ser Artemis, ¿no? Una diosa o un dios, ¿no? Es curioso pensar en esto de la máscara. ¿Para qué nos ponemos máscaras? Bueno, nos llevamos pintando la cara, poniéndonos máscaras de animal, ¿no? Las de Dioniso son de macho cabrío, de piel y pelo de macho cabrío. El macho cabrío luego en la Edad Media se asocia a algo muy diferente, ¿no? Y el mundo dionisíaco con sus mujeres que entran en éxtasis y sus machos cabríos, los cristianos lo convierten en otra cosa, ¿no? Como ya imaginaréis. Pero, claro, esos animales en el comienzo nos permiten cruzar la frontera de la humanidad y ir hacia el extrañamiento. Pensar también en el mundo este de los chamanes de las primeras pinturas rupestres. Hay una muy famosa, la de Trois Frères, en Francia, el famoso brujo de Lascaux, que es una especie de teriántropo, es decir, pues hace 30, 40.000 años empezamos a pintarnos en las cuevas como hombres mezclados con animales. Hombres con cabeza de ciervo, como el chamán de Trois Frères, hombres con cabeza de pequeño cervatillo, como en Indonesia, hace 40.000 años, mujeres sirena, mujeres con medio pez, pero sobre todo son caras, ¿no? Son máscaras, ¿no? El chamán se pone una máscara de alce o de toro, se pone unos cuernos para salir volando y tener otra experiencia, ¿no? Nos ponemos máscaras para iniciarnos en los misterios, para ir al bosque a cazar, para derramar sangre por primera vez,
Nos pintamos la cara, también nos embadurnamos, nos ponemos una máscara para dar miedo al enemigo, para ir a la guerra, para derramar sangre humana, ¿no? La máscara nos permite cruzar la frontera de la humanidad. Y es muy importante eso de la máscara porque nos vamos a, entre comillas otra vez, pedir a Aquiles o a Artemis o a Dioniso y vamos a cruzar las fronteras con la humanidad en un viejo drama sacro, que es eso el teatro, ¿no? Los orígenes. Por eso, orígenes del teatro, ¿no? Es un poco el primer punto que os quiero presentar. ¿Cómo empieza todo esto? La caverna, tenemos a la bruja que nos cuenta los cuentos, al brujo que nos narra la épica, y de repente unos personajes se ponen a representarla, ¿no? La mímesis, el teatro, nace allí. Sobre el origen del teatro hay muchas teorías, ¿no? Os he citado uno de los libros más famosos, el de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Die Geburt der Tragödie, el título más largo dice Aus dem Geiste der Musik, del espíritu de la música, ¿no? 1972, un año emblemático porque él tiene la cátedra de clásicas en Basilea. Ese es un libro importante para él. Él ha ganado con 25 años la cátedra más o menos, antes era muy diferente a lo que es hoy, y de repente ese libro es un bombazo, cae como una bomba y le conlleva el descrédito total, va a ser un apestado entre los filólogos y va a empezar a hacer filosofía. Porque claro, ya eso no se sostiene como filología del momento. Hoy los filólogos amamos a Nietzsche, ¿no? Y amamos ese libro, ¿no? Ese mismo año, 1972, es un año muy especial también, es un año, pensad que en Oriente Heinrich Schliemann está excavando, ha descubierto que Troya no es un mito y que Micenas tampoco lo es, sino que debajo de una colina en Turquía, en Hisarlik, en el Imperio Otomano, hay no una, sino 7 Troyas superpuestas. Y de repente ha sacado a la luz la maravilla del mundo preclásico, ¿no? Y a la vez, poco a poco, los psicoanalistas empiezan a descubrir otra Europa debajo de la conciencia europea, con los estudios de Freud, que se basan muy de cerca en la tragedia griega, en el mito, en Edipo, que ya vais conociendo, ¿no? Orígenes del teatro, ¿cómo empieza todo esto? El teatro es fundamental para el ser humano, ¿no? El otro gran autor que voy a tratar al principio es Aristóteles. En la Poética tiene un magnífico tratamiento de cómo comienza el teatro. Él trata la tragedia y la comedia. Dice, la tragedia es el canto del macho cabrío, ¿no? El tragos es el macho cabrío, la oda del macho cabrío. La comedia es el canto del comos, del cortejo de Dioniso. Bueno, esto lo dice mucha gente, ¿no? Pero él dice, bueno, la tragedia comienza con el ditirambo. El ditirambo es un género lírico en honor a Dioniso. Es este dios tan especial sobre el que vamos a hablar un poco más adelante. Pero es muy interesante ver cómo Aristóteles enlaza la tragedia con la lírica, ¿no? La lírica, hay dos tipos de lírica, la que canta una persona sola, la monodia, como Safo, por ejemplo, y luego la lírica coral, que hace un coro. Y si os fijáis, la tragedia y la comedia antigua, una de las grandes diferencias con la actual es que hay un coro. Hoy no tenemos un coro. ¿El coro qué es? Es la voz del pueblo, es el sentido común, es la crítica social, es... En fin, es muchas cosas, ¿no? Pero es una especie de personaje colectivo que hoy no tenemos en el teatro actual, ¿no? Pero antes era muy importante. Tenemos el coro como una lírica coral, musical, muy hermosa, con danza, con... Pensad que es una obra de arte total, la tragedia y la comedia antigua, ¿no? Es total. Tenemos poesía, música y danza. Hay coreografía. Está la orquestra, ¿no? El lugar, hoy mucha de esa terminología, orquestra, skene, escena, en fin, hipócrita, que significa, que es actor en griego antiguo, ¿no? Hipócrites, los hipocritais, ¿no? Ha pasado al acervo común de la lengua española, de las lenguas modernas, ¿no? Pero pensad también que esa antigüedad del teatro dice mucho del papel central que tenía, ¿no? Es poesía pura, pero también es una obra de arte total, ¿no? Música, danza y literatura. Pensad solo un dato muy curioso, que es que en el siglo XVII, al comienzo, cuando en la camerata del conde Bardi les da a los humanistas por investigar, intentar recrear una tragedia antigua, les sale la ópera. Es lo primero que les salta a la vista, pensar en el Orfeo de Monteverdi, en la Dafne, en Peri, en todos esos grandes compositores de las primeras óperas, ¿no? Origen de la tragedia también hay que citar algunos libros más modernos, muy recomendables, uno de un filólogo y otro de un filósofo. El filólogo es Walter Burkert, un suizo, hace no mucho fallecido, experto en religión griega, que tiene un libro fantástico que se llama Homo Necans. Homo Necans. Ya no es Homo sapiens, ¿no? Ni Homo ludens, que habréis oído hablar del hombre que juega, hay muchos homini, ¿no? Por todas partes, ¿no? Es el Homo Necans, que es el hombre que mata, ¿no?
¿Por qué homo necans, hablando de tragedia? Porque seguramente la tragedia es la sublimación, la representación de un sacrificio, ya sea humano o animal, pero hay un sacrificio en escena. Pensad que en la tragedia, en la comedia es un poco diferente, pero también hay una especie de gran comunión global, ¿no? Hay un héroe que sufre, hay un personaje al que ponemos a sufrir, ¿no? Edipo se arranca los ojos, ¿no? En fin, Ágave pierde a su hijo, no sé, Casandra, Agamenón muere en escena, hay un héroe que sufre, ¿no? Ya no es como en la épica cuando, vamos a ver, había una épica no solo de Aquiles y de Ulises, sino había una épica de Edipo, la Edipodia, la hemos perdido, pero Edipo tenía una epopeya en la que, ¿qué hacía él? Pues mataba al monstruo, ganaba a la chica y se quedaba con el reino. Hasta ahí, punto final. Claro, luego ya sabemos que el reino era problemático, porque la chica era su madre y para ganar el reino ha matado a su padre, ¿no? Y eso ya es cosa de la tragedia, ¿no? En la tragedia vemos el pathos, ¿no? En la épica el kleos, la gloria. En la tragedia el pathos, la pasión, el padecimiento, la caída del héroe. Queremos ver al héroe sufrir. Hércules tiene un montón de hazañas, pero en la tragedia aparece mucho. ¿Y qué hace en la tragedia? Sufrir. Hércules furens, ¿no? Se vuelve loco, mata a su mujer y a sus hijos, ¿no? Es un horror lo que le pasa, ¿no? Sufre, ¿no? Ajax, el gran héroe de Homero, se suicida. Interesa mucho eso de la tragedia como un drama sacrificial, ¿no? Y el segundo autor es, por supuesto, René Girard, el gran filósofo. Girard tiene un libro que se llama La violencia y lo sagrado. Claro, ¿por qué la violencia y el sacrificio tienen tanto que ver con la tragedia? Pensad, bueno, en un momento de comunión, ahora vamos a pasar a Dionisio, lo que significa este dios, porque es un dios que encarna lo sublime y lo miserable, el esplendor y la miseria, el sufrimiento y el éxtasis del gozo también, ¿no? La máscara que ríe y la que llora, ¿no? El gran poeta lírico griego Arquíloco decía que sabio es aquel que conoce el ritmo de la vida, ¿no? El vaivén de la vida, entre los bienes y los males, ¿no? Y que, bueno, él se declara devoto de Dioniso, y que hay que entender ese ritmo, ¿no? Y saber vivir con él. Bueno, pues todos esos libros que estoy contando para ir enfocando el tema nos hablan de un momento muy especial que es el origen del teatro en una especie de reunión de toda la comunidad sociopolítica en torno a un escenario en el que se representa un drama. ¿Qué drama es ese? Bueno, es un drama en el que se sufre la tragedia, en el que se ríe y se purifica con la risa, nos rimos de las cosas más brutales o más feas o más... La guerra, la muerte, ¿no? Es una risa apotropaica para alejar el mal, ¿no? Recordad que toda la producción de Aristófanes, que es brutal, divertidísimo, bromas sexuales, escatológicas, muy divertido todo, está hecha en guerra, una guerra cruenta, ¿no? Es una comedia de evasión para reírse de la muerte en su cara, ¿no? La comedia tiene también esa función purificadora. Nos reunimos como comunidad ante un escenario y lo que queremos es purificarnos. Vamos a Aristóteles hacia atrás, rebobinamos. Dice Aristóteles en la tragedia, se consigue lo sublime, se consigue la obra de arte, cuando mediante el terror y la compasión, Fobos y Helios, el público que ve aquello, cuando ve la peripetia, la catástrofe, la metabolé, como Edipo pasó de ser un rey rico, poderoso, respetado, a ser un miserable mendigo, ciego, incestuoso. Bueno, al ver todo eso, nuestra alma experimenta una catarsis, ¿no? La catharsis, ¿no? El verbo cazairo es limpiar, experimenta una purificación. Al ver sufrir, al ver el horror, ¿no? En la tragedia, ¿no? La comedia es otra cosa, nos purificamos y tenemos una experiencia estética, pedagógica, mitológica, global, que nos cambia, nos da la vuelta al alma como a una tortilla, ¿no? Como un calcetín. Eso es un poco la lección de la tragedia. Por eso es tan importante. Y en el origen estaba Dioniso, ¿no? Y en el origen era un drama sacro. Dioniso es el dios de los misterios. Uno de los dos grandes misterios que hay en el mundo antiguo, por supuesto, es el misterio del vino, ¿no? El otro, suponéis que es el del pan, ¿no? Que hoy siguen dando mucho juego en las iglesias cristianas. Bueno, pues el gran misterio de Dioniso, el misterio de la vida y la muerte, del sufrimiento y del éxtasis, del amor y del odio, todo eso que se representa en la escena y que nos purifica, que nos hace, nos da la vuelta al corazón, como os decía, ¿no? Está en un drama sacro muy antiguo. Si pensáis en otros teatros del mundo, está en el drama oriental, en el teatro chino, en el japonés, pensad en el teatro egipcio. Hay un buen libro ahora sobre el teatro egipcio, de Miguel Ángel Elvira y Marta Carrasco, una pareja de historiadores del arte
él ya jubilado, catedrático de la Complutense y ella de la Camilo José Cela, creo, que se llama el teatro egipcio, ¿no? Es un tema que se conoce poco, pero los egipcios tenían teatro. Lo que pasa es que hay una gran diferencia con el mundo griego. El teatro egipcio se representaba en los templos y se representaba por sacerdotes y el público era de sacerdotes. Era un drama sagrado. ¿Y cuál era el drama del teatro egipcio? Osiris, la muerte de Osiris, su desmembramiento y su recomposición, su muerte y su resurrección. Es un dios muy especial, como luego será Dioniso y luego Cristo, por supuesto, ¿no? Es el dios que sufre, como un héroe en escena, que muere y que luego pues, hace que la comunidad vuelva a reflorecer, ¿no? Por eso se ha dicho muchas veces que el héroe de la tragedia es una especie de chivo expiatorio, por hablar con la terminología semítica, aunque un griego diría un fármacos, ¿no? Es decir, una especie de fármaco, uno que paga por todos, que carga con la culpa de la ciudad y que muere en escena para que en un festival religioso todos nos purifiquemos, ¿no? Y ahí está Dioniso, nuestro dios favorito. Bueno, cualquiera al que le guste el vino debe honrar a Dioniso, cualquiera que tenga dos dedos de frente debe honrar todo lo que tenga más de 2000 años de antigüedad, como el vino, la cerveza, por supuesto, el ajedrez también, y otras muchas cosas como el teatro, que es lo que nos ocupa aquí, ¿no? En el caso de Dioniso es un dios fantástico, ¿no? Los paralelos con Oriente y Occidente ya se han dicho, ¿no? Tenemos a Osiris, tenemos a Shiva, bueno, también Krishna, hay muchos Dionisos en Oriente, muy curiosos en el sincretismo hinduista, pero Dioniso es un dios en el que quiero centrarme un poco, porque es un dios que nos permite ser otro, ¿no? Hace poco, en un libro reciente, que es este 100 fragmentos del mundo clásico, le he dedicado un capitulito a Dioniso, que lo llamo la santa ebriedad, ¿no? Bueno, esto de la ebriedad no creáis que es que a mí me gusta especialmente el vino o la embriaguez, sino que realmente es una metáfora muy antigua en la civilización. Hay un libro interesante que empiezo recordando en este capítulo, que es de un sinólogo que se llama Edward Slingerland, se llama Borrachos el libro, ¿no? Bueno, tiene un título más largo, ¿no? Dice, Borrachos, cómo bebimos, bailamos y tropezamos en nuestro camino hacia la civilización, ¿no? Hace poco se supo que unos chimpancés estaban comiendo frutas fermentadas a propósito, hace poco salió una noticia. Seguramente estamos genéticamente adaptados al alcohol, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Y este libro, que está escrito por un experto en poesía china, habla de la metáfora del vino en la poesía china antigua. El vino es fundamental para la diplomacia china, en la época de los reinos combatientes. Sin el vino se matan, ¿no? Somos unos primates terriblemente territoriales, ¿no? Nos soltamos a la yugular a la mínima. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos aprendido que hay unos dioses que nos suavizan y nos permiten la sociabilidad. Y esta es un poco la lección de ese libro, ¿no? La asimilación a través de esos dioses que podríamos llamar intoxicantes, ¿no? Es un libro muy curioso que me gusta recordar aquí. Dice, bueno, aquí comento el libro, digo, la búsqueda del éxtasis etílico, combinado con el sexual o el social, desempeña un importante papel en la evolución. Casi se podría decir, parafraseando a Slingerland, que somos simios en busca de embriaguez. Desde hace milenios se enlazan no solo con el origen de la civilización, sino su propio desarrollo con la bebida, la embriaguez y la búsqueda del placer, de manera no solamente hedonista, más allá de los instintos básicos de la reproducción, sino más bien epicúrea. Mucho tiene que ver con el desarrollo de nuestras sociedades complejas, el nacimiento de las religiones, el pensamiento abstracto, el arte, la ciencia y, por supuesto, el teatro. Pensad esto es muy curioso, ¿no? Hay un capítulo del libro que se dedica a esto. Luego, otro libro muy recomendable a ese respecto es el que publica en Alianza el catedrático emérito de Historia Antigua de esta casa, Carlos González Wagner, que se llama Las drogas sagradas en la antigüedad. Bueno, son los llamados enteógenos, ¿no? Claro, Dioniso es un dios vegetal, ¿no? Me diréis, ¿qué tiene que ver esto con el teatro, ¿no? Es un dios árbol, es un dios vid, ¿no? Un dios que, bueno, en cierto momento del año, siguiendo un calendario agrícola, es despedazado, es asesinado, es pisado, es machacado, es exprimido, y luego, de alguna manera sorprendente, con un proceso casi mágico de fermentación, resucita. Y además es muy diferente, ya no es una fruta, sino que de repente pues, nos embriaga y nos vuelve divinos, ¿no? O animales. Es decir, un poco la magia de Dioniso es que es un dios que es andrógino. A veces es muy afeminado, otras veces es un tipo bastante viril. Tiene las tres edades, aparece como niño, como joven, a veces imberbe, otras veces barbado, y otras veces es un anciano barbudo. También a veces es medio animal, ¿no? Tiene cuernos de toro, o está rodeado de serpientes.
Y por supuesto nace de una mortal, ¿no? Es el único hijo de Zeus que nace Dios de una mujer, ¿no? Lo cual, por supuesto, con lo de la sangre y la carne que es consumida y que nos permite ser otras encarnaciones, pues ha dado mucho juego con los paralelos con el cristianismo, ¿no? Bueno, pensad en Dioniso, es un dios muy interesante más allá del tópico de los borrachos de Velázquez, ¿no? Y es este dios que me interesa mucho para considerar cómo el culto extático de una divinidad como esta puede engendrar un fenómeno tan interesante como el teatro, ¿no? En el comienzo, justamente, es bueno, pues es el dios del sacrificio, ¿no? Es un dios que tiene unos misterios un poco extraños, un poco extravagantes, misterios femeninos. Hay que decir que es el único dios masculino que tiene solo sacerdotisas, se rodea de mujeres. ¿Y cómo son esos misterios? No los conocemos, si no, no serían misterios, ¿no? Pero nos han chivado algunas cosas los autores cristianos para desacreditarlos, con lo cual no podemos fiarnos, y algunos fragmentos que podemos leer e interpretar entre líneas, pero los misterios siempre eran inefables, eran secretos. Claro, los otros misterios paralelos son los de Deméter, ¿no? Y su hija Perséfone, que son los del pan, ¿no? Deméter también simboliza una diosa con su hija, la madre y la hija, un arquetipo también muy curioso, que ha estudiado en dos libros paralelos Karl Kerenyi desde el punto de vista junguiano, ¿no? Tenemos a Dioniso como arquetipo de la vida cíclica y a la madre y la hija, Deméter y Perséfone, como otro arquetipo muy importante. Ellas son el pan, realmente, ¿no? Ya sabéis que Perséfone es la hija, ella es raptada por Hades, luego muere, y hay un pacto para que vuelva al mundo de los vivos durante unos meses, que será la primavera, y bueno, la diosa de las cosechas se alegra y produce cereal, ¿no? También hay una especie de rito en Eleusis, seguramente relacionado con el consumo de alguna sustancia psicoactiva o psicodélica, como el cornezuelo del centeno, que a 20 kilómetros de Atenas procuraba una experiencia misteriosa y extática para los iniciados, ¿no? Pero bueno, este drama del sacrificio es un drama sacro, ¿no? Como el de Egipto. Pensad en Osiris, también el misterio de un dios que muere y resucita. El libro muy recomendable de James Fraser, ya un clásico, La rama de oro, de Golden Bough, es un libro de la antropología victoriana todavía, pero muy interesante porque, digamos, compara muchas culturas de épocas diferentes y de ámbitos sociales y continentes diferentes. Es muy relevante, ¿no? Una revolución importante, aparte de la cognitiva, que hemos glosado hablando de esos teriántropos, ¿no? Cuando empezamos a idear mitos y a ponernos máscaras y a convertirnos en animales y en dioses, es la revolución del cereal, de la agricultura, que también es un poco paralela en muy diversas latitudes, ¿no? Pensar en el arroz, el maíz, el trigo. Claro, esto tiene mucho que ver también con esa idea del dios que muere y resucita, de lo que Fraser lo llama el arquetipo del dying god, ¿no? El dios que muere. Hay un dios que muere que es cíclico, ¿no? Y que tiene un calendario agrícola, se va festejando en diversos momentos del año. Pero vamos a centrarnos en Dioniso, que es el que nos interesa. ¿Cuáles son las fiestas de Dioniso a lo largo del año? Bueno, las de la uva. Tenemos la vendimia, sabéis si alguien es de campo, pues sabe muy bien los meses y todo esto, ¿no? Tenemos el lagar, las leneas en griego, ¿no? Cuando se pisa la uva. Tenemos la apertura del vino, eso era en las Antesterias, en febrero, lo que es nuestro carnaval. Tenemos las grandes Dionisias, que eran ahora en Semana Santa, ¿no? En primavera, en marzo, ¿no? El momento en el que Dioniso casi, bueno, pues resucita, ¿no? Como Cristo, ¿no? Curiosamente, Dioniso y Cristo resucitaban a la misma fecha, más o menos, ¿no? Tenemos las pequeñas Dionisias, etcétera, etcétera. Un calendario de todo el año en torno a la vid, ¿no? Y Dioniso, que es un dios agrícola, viene del campo a la ciudad y nos trae el vino. Por ejemplo, pensad voy a centrarme en dos fiestas, son las Antesterias y las Dionisias, ¿no? Las Antesterias son las fiestas de las flores, Anthos es flor, ¿no? Como antología, ¿no? En esas fiestas, las Antesterias, hay un triduo, 3 días de fiestas en Atenas, en las que todos los demás templos se cierran con un cordón sanitario, podríamos decir, porque Dioniso abre las puertas del infierno, deja que salgan las almas, los esclavos se vuelven jefes, los niños beben vino, las mujeres son libres, corren por ahí, en fin, el mundo al revés. Esto nos permite la embriaguez dionisíaca, el ser otro, etcétera, etcétera. Es una especie de carnaval, ¿no? En Roma son las Saturnalias, ¿no? Aunque no están bajo el auspicio de Dioniso, sino de Crono, Saturno, que es otro dios de la Edad de Oro también, ¿no?
Y vamos a la que nos interesa, que son las de marzo, ¿no? O lo que sería el mes de febrero-marzo, sí, más bien marzo, que son las grandes Dionisias, que son las fiestas del teatro. Ahí estaba el teatro, ¿no? Había un festival, como decía, financiado por la ciudad, con un concurso público, se presentaban dramaturgos con un montón de obras, en trilogías todas. Había un concurso también de comedia, aunque lo importante, la palma se la lleva la tragedia, eso también lo podemos discutir si queréis, ¿no? ¿Quién gana, la tragedia o la comedia? Kant decía en un librito muy, muy interesante sobre lo sublime, claro, que lo bello se relaciona con la comedia, pero lo sublime es la tragedia, ¿no? Porque cuando queremos hacer una obra de arte nos ponemos en plan tremendista, hablamos de la muerte y del amor y del sufrimiento y del pathos, mientras que la comedia, pues, que es mucho más difícil, tiene en la literatura y en el cine y en el arte un carácter un poco secundario, ¿no? Pero bueno, eso también podemos hablarlo. Pero ahí está las antesterias primero y luego las Dionisias, que son las grandes fiestas de este dios. Se presentan trilogías, los autores trágicos durante todo ese siglo de oro ateniense, el siglo V, presentan sus obras a concurso. Habían hecho muchísimas. Pensad que tenemos a lo mejor 7, 9 de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, los tres grandes, ¿no? Que ocupan todo el siglo V, pero habían hecho casi 100, ¿no? Y las presentan en trilogías. Es muy curioso porque también pensad que todo lo que tenemos, la que habéis representado, por ejemplo, Aristófanes, tenemos muy poco de Aristófanes también. Él había compuesto también casi un centenar. Bueno, se conservan pocas por todo ese naufragio de la literatura antigua. Se ha conservado lo mínimo, digamos como lo antológico, lo selecto, ¿no? Solo los 3 trágicos, las 7 tragedias, etc., ¿no? Números muy cerraditos del mundo alejandrino, ¿no? Bueno, la única trilogía que tenemos entera, por si queréis leerla, que es muy buena, es la de Esquilo, la Orestía. La única trilogía para daros una idea de que la tragedia no era solo una obra de arte global, sino que eran 3 obras de arte globales. Es decir, no vale con leerse una tragedia, suelta de las que tenemos, ¿no? Medea, ¿no? Por ejemplo. O Edipo, sino que era parte de una especie de trípode, ¿no? Solo tenemos esta, la Orestiada, que si conocéis a Orestes, es un personaje muy interesante, es el que centra el que le da nombre a la trilogía, es el hijo de Agamenón. La trilogía comienza con el Agamenón de Esquilo, que es la vuelta del héroe Agamenón, bueno, más que el héroe es el líder de la coalición aquea, de los griegos que van a Troya, el rey de reyes, un padre despótico, macho alfa, hipertóxico, malvado, que no duda en matar a su propia hija para, siguiendo un oráculo, ganar la guerra de Troya. Claro, su mujer no se lo perdona y en casa se lía con su primo Egisto y conspiran para matarle según vuelva. Agamenón es muy conocido por Homero, ¿no? Tiene un papel ahí muy fuerte, un poco desagradable, desabrido, se pelea con Aquiles por las esclavas sexuales que le roba a Aquiles. Aquí en todos los griegos sabéis que roban a un botín, digamos, de dinero y otro sexual, ¿no? Él se lleva de botín, por cierto, a Casandra, la profetisa a la que nunca nadie creerá. Y ella le dice, no vuelvas a casa que te espera un regreso funesto, ¿no? Y en efecto, su mujer ha conspirado para matarle y le hunde la cabeza con un hacha en la bañera, ¿no? En la primera tragedia. Segunda tragedia, bueno, la segunda es Coéforas y la tercera Euménides. Es, digamos, en casa se queda la hermana mayor, Electra, y el hermano pequeño, se queda otra hermana también, ¿no? Pero los importantes son Electra y Orestes. Electra es la hermana que se queda en casa, que da nombre a un complejo freudiano, como sabéis, ¿no? El complejo de Electra. Orestes tiene que huir hasta madurar, crecer y volver para vengarse, pero la venganza es horrible, tiene que matar a su propia madre, ¿no? Con lo cual será perseguido por las Euménides, las furias, y al final todo acabará bien, merced a Apolo y al tribunal del Areópago en Atenas, que lo purifican, ¿no? Hay una catarsis final en la que Orestes se purifica del crimen más fuerte para los griegos, que era haber derramado la sangre de tu propia madre, ¿no? Y al final todo acaba bien. Pero pensad que la tragedia, lo que os decía al principio, ¿por qué interesaba a la ciudad-estado, al Estado, que todos, hombres, mujeres y niños, vieran eso en vez de tener una educación pública, ¿no? Es decir, ponen en escena no una historia edificante, ¿no? De, oye, qué felices somos todos, todo acaba bien, la comunidad perfecta, un sitio idílico, no. Incesto, matanza de la familia, violencia vicaria, antropofagia, you name it, lo tiene todo. La tragedia griega tiene todos los grandes tabúes del ser humano, las cosas más horribles que podamos pensar, ¿no? Y se ponen en escena para todos. ¿Por qué?
¿Qué tipo de enseñanza nos provoca en el alma esa catarsis mítica de ver sufrir a un incestuoso, a un parricida, a un antropófago, ¿no? O ver a un suicida en escena? Bueno, ese es el poder digamos, transformador de la tragedia dionisíaca, ¿no? Bueno, esa especie de rito, de comunión colectiva. Ahí está un poco el misterio de Dioniso, ¿no? Que es un dios que patrocina esa manera de salirse de uno mismo a través del arte teatral. Y vamos un poco a la comedia. Ya sé que habéis representado esta comedia. La comedia, por supuesto, es más simpática, es más interesante. La comedia antigua es fantástica. No se va a repetir nunca una parresía como aquella. La parresía era un don que tenía el comediante antiguo, que era el decirlo todo, parresía, decir todo. Es decir, podía insultar, despotricar, criticar, hacer, hoy diríamos, discursos de odio de minorías, de los gobernantes, le daba igual. Claro, hoy día lo haces y puedes acabar en el juzgado o crucificado en las redes sociales, ¿no? Pero no había límites. ¿Por qué? Porque lo protegía la máscara de Dioniso, el tirso de Dioniso, ¿no? Ese bastón coronado de hiedra y de piña, etc., ¿no? Bueno, la comedia es brutal. Tiene además frente a la tragedia, tiene una cosa muy especial que a mí me encanta, que es la parábasis, ¿no? Que es un poco, hoy diríamos, la ruptura de la cuarta pared, ¿no? De repente el actor en la escena se dirige al calvo de la cuarta fila y le insulta. Y tu mujer te pone los cuernos y tal. Entonces ahí se rompe la ficción de la escena y se lo pasa a todo el mundo fenomenal, ¿no? El humor antiguo tiene mucha gracia, ¿no? Y todavía nos sigue haciendo mucha gracia, aunque siempre el humor es muy complicado. Ya sabéis que en cada país es diferente, en cada región. Siempre nos reímos de una región o de un pueblo, cada uno tiene el suyo, ¿no? Es muy complicado hacer humor, ¿no? En cambio, cuando uno lee un libro de chistes antiguos, como el Filogelos, ¿no? Por ejemplo, pues se da cuenta de que nos reímos de las mismas cosas que los griegos y los romanos, ¿no? Hay un libro sobre esto de Mary Beard, la famosa historiadora británica de Roma, que se llama La risa en la antigua Roma, o el humor, me parece que la risa, donde empieza a poner una anécdota que un cómico de una stand-up comedy de estas de Londres hizo la prueba de coger el libro griego del siglo IV de bromas y actualizarlas un poco, ¿no? Y representarlas. Y la gente se partía igual, ¿no? O sea, la comedia tiene una gran efectividad todavía. Y claro, en el mundo de la literatura que nos ha quedado, quizá nos llegue menos porque no entendemos muy bien su faceta ritual, ¿no? Todo esto que os he contado de Girard, Nietzsche, Aristóteles, en fin, Burke, todos esos autores, ¿no? Fraser, tal. Son eruditos, sesudos, fantásticos, pero ninguno acaba de echarle el guante a la comedia y ver la importancia que tenía, ¿no? Entonces, igual lo habéis podido constatar en la que habéis representado, ¿no? Antes de terminar y pasar un poco al debate, un par de apuntes sobre esto. ¿Por qué la comedia es tan especial? Bueno, primero, hay que diferenciar entre comedia antigua, media y nueva en la antigüedad. La antigua nos interesa mucho, pues la de Aristófanes. Nos interesa mucho porque había libertad, ¿no? Parresía. No podía hablar del ministro de Defensa, de las mujeres, de los calvos, de los cojos, de reírse de minorías, mayorías, de todo el mundo y no pasaba nada. Como en la tragedia, ¿no? Fijaos que justo la época de gloria es el siglo V, que es la democracia plena. Luego la cosa va a cambiar mucho literalmente. La comedia nueva y la media, por supuesto, claro, se hacen bajo un gobierno de un rey helenístico, después de Alejandro Magno, o de un emperador romano, a ver quién se ríe de ellos, ¿no? Muchas veces te podría costar la cabeza, ¿no? Es más complicado, igual que la tragedia también pierde mucha calidad y pierde potencia, ¿no? Pero ¿por qué la comedia es también una purificación? Fijaos de qué se ríen, ¿no? En La paz de Aristófanes, en la Lisístrata de Aristófanes, que la conocéis bien, ¿no? Otra comedia utópica feminista de Aristófanes, en las propias asambleístas. El fondo es la guerra, es la muerte, es el miedo a perderlo todo, ¿no? La peste, ¿no? Que ha asolado Atenas, la pandemia, la guerra, en fin, son temas eternos, ¿no? Y el humor, la carcajada, está también bajo la protección de Dioniso y de Deméter, de los dos dioses de los misterios. Ellos patrocinan el jambo, que es la poesía invectiva, el insulto, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora que estamos en un Colegio Mayor, hace no sé cuánto hubo un escándalo aquí con temas de unos cánticos machistas de un colegio a otro, tal y cual. Bueno, eso en la antigüedad lo hacían todo el rato bajo los auspicios de Deméter, de una manera muy curiosa, los chicos y las chicas, ¿no? Claro.
se ponían verdes en plan sexual, o en plan, sobre todo sexual, sí, o escatológico también. Las bromas de heces y tal siempre han sido muy resultonas, pero es curioso porque es una manera de purificarse y de soltar tensiones increíbles, ¿no? El ejemplo de poesía invectiva más claro son los Gefilismoi en el camino de Atenas Eleusis, ¿no? Cuando se insultaban brutalmente chicas y chicos, ¿no? Hacían todo tipo de... En fin, digamos la risa, el insulto, la invectiva, la burla descarnada, tienen una función religiosa que hoy nos es un poco más ajena, no la entendemos tanto como una tragedia, ¿verdad? Hoy nos escapa un poco más, ¿no? Os hablo de esto y ya me miréis como, bueno, esto no me suena tanto, ¿no? Pero tenía muchísimo valor, ¿no? Fijaos, en el mito fundacional de Eleusis, Deméter, como os he dicho, pierde a su hija, muere y se va al infierno, se la rapta Hades, ¿no? Y bueno, la busca por todos sitios con una antorcha, no la encuentra, anda llorando, le llaman la diosa Aguelastos, que no ríe, está llorando, llorando. La tierra está triste, no hay fertilidad, hay muerte, hay pandemia, hay guerra, hay hambruna, hay apagón, lo que queráis, ¿no? Hay carestía. Porque Dios está triste. La única manera de que esto cambie es reír. ¿Y cómo se hace reír a una diosa triste porque se ha muerto su hija? No es nada fácil, ¿no? Pero acaba llegando a Eleusis, es una cosa muy curiosa, ¿no? En Eleusis quien la hace reír es una anciana desdentada, obscena, procaz, que de repente se levanta las faldas, le muestra los genitales y le cuenta una broma obscena, se llama Jambe o Baubo, ¿no? Que es un nombre también para los genitales femeninos, tal. Le hace una broma súper obscena y la diosa se parte de risa, ¿no? Entonces digamos que al reír la diosa, el mundo vuelve a florecer, la primavera vuelve, la diosa del cereal otra vez produce, ¿no? La risa es muy importante como una especie de catarsis que conjura la muerte, ¿no? Y que conjura la pérdida. Y el funeral se vuelve boda, ¿no? De repente, pues todo es alegría, ¿no? Y bueno, la diosa, pues, coge al niño de los reyes de Eleusis, lo empieza a adorar así al fuego para ver si lo hace inmortal, pero lo descubren. Bueno, es una historia muy curiosa, ¿no? Que la cuentan muy bien Pascu y Rodri, ¿no? Dos youtubers que os recomiendo encarecidamente, ¿no? Sobre mitología. Y al final, bueno, pues les enseñan los misterios del trigo, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido aquí a hablar, ¿no? El pan y el vino, el Dios que muere y resucita, el drama sagrado. Bueno, veis que el teatro es muy importante, ¿no? Claro, hoy mi pregunta un poco, para terminar y para lanzaros a poner la pelota en vuestro terreno, es dónde está todo esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho de ello? Yo os lanzo algunas cosas de actualidad del teatro, ¿no? Que prometí al principio, de actualidad de estos temas tan increíbles. ¿Dónde está la hoguera donde la chamana de la tribu nos cuenta estas historias, donde se baila enmascarados, donde... Bueno, las historias siguen siendo muy parecidas. Cualquier plataforma de series o cualquier libro de guiones y de guionistas nos da vueltas sobre los mismos temas, tanto en tragedia, os recomiendo un libro muy bueno de Jordi Batlló y Xavier Pérez, La semilla inmortal, que analiza todo el cine, la historia del cine desde paradigmas míticos, el héroe que vuelve, la heroína que va al infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Como, bueno, pues digamos en la vida actual, ¿no? Son temas que muchas veces vemos que son historias que vuelven, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿dónde está ahora la escena que nos hace comunidad, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo fue el cine. También fue la televisión durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora en nuestras casas, en nuestras pantallas, cada uno de nosotros somos como una especie de pequeña hoguera. La pantalla era antes la hoguera catódica, pero era una televisión, había una sola, quizá nacional, la 1, etc., ¿no? Luego el cine también, era también la gran pantalla de los mitos, ese libro de Jordi Batlló y Xavier Pérez que habla del cine. Es fantástico porque es el cine en el que todos nos hemos educado, ¿no? El cine clásico, desde Chaplin a, en fin, Anthony Mann, todos los western, etc., ¿no? El cine de los 80, desde Star Wars hasta esta parte, con toda la utilización de la mitología de Campbell, etc., ¿no? Todos los guiones desde el 77 están basados en mitología. Los grandes desde Matrix hasta todos los 80 y 90 y tal son mitología. Por hablar de las ficciones, digamos, novelísticas también como Tolkien, Harry Potter, Juego de Tronos, Dune, etcétera, que viven muchísimo de esos mitos, ¿no? Claro, con las televisiones a la carta y las plataformas, esa especie de gran lumbre catódica que era global, que era Hollywood, se dispersa un tanto. Es curioso el segundo libro de Jordi Batlló y Xavier Pérez,
que es sobre las series, analiza Los Soprano, etcétera, etcétera, las grandes series clásicas desde el punto de vista mitológico y de la tragedia antigua y de la comedia antiguas. Pero hoy, claro, con la especie de multiplicidad de pantallas que tenemos que nos cuentan historias a la carta dando que es a nuestra propia carta, es muy interesante ver por dónde van las derivas de la narrativa fílmica, de la narrativa audiovisual, dónde es esa especie de gran experiencia colectiva que teníamos como comunidad, ¿no? En torno al teatro. Ya sabéis que el teatro ahora no va nadie. Bueno, aquí habéis hecho una obra, pero bueno, no sé, vamos, yo por lo menos no voy nada al teatro, hace muchísimo que no voy, y va poca gente, es un circuito muy, muy cerrado y es una pena, ¿no? Pero bueno, hay que revitalizarlo, obviamente, hay que invertir en ello, pero muy poca gente va, es muy minoritario, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahora esa especie de catarsis por lo trágico, por lo cómico, bajo los auspicios del gran dios de la máscara, ¿no? De Dioniso? Bueno, y es una pregunta que os dejo aquí abierta, ¿no? Pero tampoco quiero extender mucho más. Y poco más, solo esto. No quería entreteneros mucho y al final os he entretenido. Así que nada, gracias. Pues muchas gracias, profesor David Hernández de la Fuente, por esta brillante charla. Así que, sin más retrasarnos, ahora damos paso al turno de preguntas. Así que todos aquellos que quieran hacer preguntas, así que por favor, adelante, sin ser tímidos. Bueno, he tratado muchos temas, pero vamos, espero que haya sido medianamente comprensible. A ver, mi pregunta sobre todo era con respecto a este tipo de rituales o misterios. Por ejemplo, ha comentado el Eleusis o ha comentado el dionisismo. ¿Qué relación tiene con la naturaleza, con la agricultura y sobre todo con otros, con Oriente Próximo, por ejemplo, con el Isis o Osiris o incluso Orfeo? ¿Qué relación tiene con, digamos, la búsqueda de la inmortalidad y sobre todo luego el nacimiento del cristianismo, que tiene un gran arraigo en todo el Imperio Romano? Bueno, es una pregunta muy, muy amplia, muy interesante, porque obviamente mucho, ¿no? Muchísimo. Porque si lo veis, a ver, a mí me gusta mucho una cosa que dice Campbell, que he citado antes, en un libro de los comienzos, creo, que habla del camino de la Tierra, ¿no? El camino hacia la... Él dice que básicamente la mitología tiene como 4 etapas, ¿no? Los mitos que son de salir fuera, de salir allá afuera. Somos cazadores-recolectores, estamos en una cueva, hay que salir allí a matar un animal o coger unas frutas y volver para contarlo y vivos, ¿no? Entonces hay una serie de cuentos y de mitos que van de eso. Y la segunda etapa es el camino de la tierra, que es cuando empieza la agricultura y hay que bajar. O sea, realmente hay que morir, hay que bajar, lo que llaman la catábasis, no sé si habéis oído hablar de este término, ¿no? El descenso, descensus ad inferos, ¿no? La bajada a los infiernos, ¿no? Al tercer día, ¿cómo es? No, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay que bajar y luego subir. Es una semilla, ¿no? De baja y sube, ¿no? Es un héroe que baja al mundo de los muertos, ahí está Orfeo. O sea, ¿cuáles son los héroes que bajan al mundo de los muertos? Pues el más antiguo que conocemos, Gilgamesh, ¿no? El primero que baja ahí abajo es Gilgamesh. Y va a buscar la planta de la inmortalidad, es una planta, obviamente, ¿no? Claro, es todo agrícola, ¿no? Realmente esa gran revolución de la agricultura, que como os decía, no es simultánea, pero vamos, se descubre, no es filiación, sino es poligénesis. O sea, pues de repente el maíz, el arroz y el trigo, tal, en varios lugares del mundo, de repente se domestican las plantas, en un momento de la evolución humana, ¿no? Y hay muchos dioses aquí y allá, y en donde sea, ¿no? En Perú, que hablan de esto, que hablan del camino hacia abajo, el camino de la tierra, el camino de la madre tierra. Bueno, a veces suele ser mujer la tierra, suele ser un héroe varón el que baja, a veces es una mujer, pero la mujer suele pertenecer a ese mundo, porque es más bien una especie de útero la tierra, ¿no? Si os fijáis, bueno, Delfos en griego es útero, ¿no? Porque, digamos, la tierra era la del oráculo, ¿no? Una especie de serpiente, de la serpiente femenina, ¿no? Entonces suele ser un héroe el que baja y baja al útero y sube otra vez con algún tesoro, ¿no? Y Eurídice no vuelve,
porque ya en cierto modo pertenece al mundo de los muertos, se queda ahí, ¿no? Perséfono no vuelve, ¿no? Se convierte en la reina de los muertos. Bueno, otras veces sí que vuelven las mujeres, ¿no? Pero claro, todo eso es pura agricultura, ¿no? Y es una especie de historia mítica, por eso todo ese mundo agrícola, de las plantas, y las plantas que embriagan tienen mucho que ver con los orígenes de la religión que conocemos. Hablar del cristianismo, claro, hombre, pues hablar del pan y el vino y no acordarse de Cristo, pues ahora que acaba de ser la Semana Santa, pues es complicado, ¿no? Pero ahí está Dioniso, y ahí está Osiris. Osiris es exactamente eso. Es un dios que muere, luego se convertirá en el faraón del más allá, y ahí está, sentado en su trono. Si habéis visto esas imágenes del juicio de los muertos, ¿no? Viene Anubis con el muerto de la mano, pesan su corazón con la pluma de Maat, y está todo todavía apuntando si ha sido bueno o ha sido malo, la perspectiva ética del más allá, todo eso es del mundo agrícola. Son los mitos de Bajar, que son una de esas 4 etapas que dice Campbell, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente seguimos teniendo, lo que me gusta de esta época es que tenemos todos los mitos, tenemos todos los estratos, y alguno más que no hemos descubierto. Yo siempre me pregunto a mis alumnos en clase si estamos creando mitos nuevos, ¿no? Porque realmente pues tenemos todos los estratos, tenemos los mitos del bosque, de la tierra, del aire, de todo, ¿no? Pero bueno, somos personajes del siglo XXI con nuestros móviles y con nuestra realidad virtual y nuestro mundo así, criptomonedas y tal, pero seguimos teniendo un cerebro del paleolítico, de cazador-recolector, y seguimos teniendo un mundo agrícola. Bueno, cuando hay grandes catástrofes y tal, de repente nos damos cuenta de que dependemos de eso, de la uva, del pan, del sector primario, esas grandes cosas. La agricultura sigue pensando muchísimo en nuestra psicología, en nuestra biología, en todo, ¿no? Claro, todos estos grandes mitos y esos grandes dioses, de Dioniso a Cristo, ¿no? O de Osiris a, en fin, todo el mundo vegetal, ¿no? De todas las mitologías comparadas. Por eso yo creo que estudiar mitología es una cosa muy útil, ¿no? Sobre todo mitología comparada, porque te das cuenta de que todos son historias muy parecidas, que hablan de una gran historia del ser humano en muchos momentos evolutivos, y que tienen grandes lecciones para nosotros y para momentos de crisis o para momentos. Es un poco lo que yo he definido en este libro último, ¿no? Pues vamos a leer los mitos clásicos de una manera que nos permita entender mejor lo que somos, ¿no? Y claro, una cosa que no he dicho es la tragedia de la comedia, muy interesante. Toda la tragedia, salvo una que conservamos, bueno, el 99% de la tragedia era mitología. Es decir, están los persas, ¿no? Que es una tragedia sobre historia. Y había alguna otra que se ha perdido, tal igual. Pero casi todas son mitos. La materia prima de la literatura eran los mitos y del arte. ¿Por qué? Bueno, había una especie de código muy abierto de historias básicas, arquetípicas, esenciales, que todo el mundo se reconocía en ellas, ¿no? Y hoy día lo seguimos reconociendo. Entonces, cuando os preguntaba, bueno, ¿dónde está ahora esa escena global donde sufrir, reír, purificarse en la ficción, ¿no? La ficción es muy importante para la sociedad, ¿no? Por eso cuando la UE hablaba de ese kit de emergencias, yo escribí un articulito en un periódico que lo llamaba los clásicos en la mochila de emergencias, ¿no? Porque se nos olvidó una cosa clave, que hay que meter un libro, y uno solo, que a lo mejor hay que salir con la mochila y no volvemos a casa no en 72 horas, sino nunca, ¿no? Y hay que montar la nueva humanidad, en fin, todas esas ficciones apocalípticas que a mí me encantan y que están desde Síodo, y es muy interesante. ¿Qué libro metemos? Mitología. O sea, no te vas a llevar el bestseller del Premio Planeta, te vas a llevar Homero, la Biblia, te vas a llevar el libro de los muertos, te vas a llevar un gran clásico, cada uno quizá uno, ¿no? Entonces, claro, esas grandes historias de la mitología son base de la religión y también son base de nuestra, en fin, de nuestra manera de comportarnos en el mundo. Son una especie de biomito política, ¿no? Que nos siguen inspirando, ¿no? Y bueno, la comedia tiene mucho mito también, tiene más realidad, porque es más de purificarse sobre problemas cotidianos, ¿no? Y bueno, también llamó la atención, es una cosa muy curiosa, habéis hecho asambleístas, ¿no? Claro, la comedia utópica, que hay muchísimas de ellas, ¿no? Podemos hablar otro día y tal. Es curioso porque ataca un poco, claro, es como el carnaval de Dioniso. Más que de las grandes Dionisas, se pegaría más en las antesterias, porque es el mundo al revés. De repente es romperlo todo para purificarnos con la risa, con el desparrame total y volver a la normalidad, ¿no? Es un poco carnavalesco. Porque de repente, pues, en fin, se altera todo. O sea, ¿qué hacen los utopistas cómicos? Destrozan a la familia,
y la propiedad privada. Reparten las tierras, expropian todo, las mujeres mandan, los esclavos mandan, los niños viven... O sea, de repente todo es un... Bueno, pues la sociedad eso es muy sano hacerlo, ¿no? Bueno, luego, como estudia el IADE, esto de los carnavales, lo malo es que luego vuelve todo a la normalidad, ¿no? Pero bueno, como veis, pues tiene muchas lecciones también para hoy, ¿no? Y en cuanto a las religiones, pues es muy obvio, ¿no? Que estos mitos son fundacionales, ¿no? También. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Había una pregunta por ahí, ¿no? Me parece. Sí. Sí, bueno, yo quería preguntar sobre la relación de el teatro con después el humanismo. Por ejemplo, en Dante, cuando condena a Ulises al infierno, pero se sigue expresando de él como un héroe, pero que necesariamente tiene que estar en el infierno porque, bueno, traspasó los límites de los dioses y tal. ¿Dónde se encuentran ahí entonces los elementos del teatro y después el humanismo, si se contraponen o se relacionan? Pues es muy buena pregunta porque fíjate que el teatro clásico, ya comentaba que entra en crisis cuando la democracia ateniense se va un poco a pique, ¿no? Y sigue habiendo teatro, pero ha sido un teatro más burgués, no se mete en líos, la comedia es, bueno, Menandro, luego en el mundo romano Plauto, Terencio, Séneca hace tragedias, pero ya no es un fenómeno tan fuerte, ¿no? Pero luego viene el cristianismo. Los cristianos odiaban el teatro, ¿no? Entonces básicamente prohibieron los espectáculos públicos, ¿no? Salvo, bueno, sí, especialmente el mimo y la pantomima, que les parecen obscenos, pero el teatro se prohíbe en las presentaciones públicas. Hay declamaciones, hay como recitados, pero nada más, ¿no? ¿Y cuándo vuelve el teatro? ¿Os acordáis? En la Edad Media, cuando en literatura habéis estudiado esto, ¿no? ¿Cuándo regresa el teatro? O sea, de repente, pues en la antigüedad se acaba el teatro, en Occidente, ¿no? De Oriente es otro mundo, ¿no? Pero ¿cuándo vuelve? En medievo, ¿no? ¿Con, perdón? Con el Renacimiento. Un poco antes, en los autos sacramentos, ¿cómo se llaman? No son autos, son los, bueno, los llaman sacros de las iglesias, ¿no? Estos retablos que hacen en las iglesias sobre la anunciación, como lo del misterio de Elche, ¿no? De repente pues son escenas de la Biblia que se hacen en un tableau vivant, ¿no? O pues eso, en la Edad Media vuelve a ser un drama sacro, ¿no? Por eso, claro, y luego ya en el Renacimiento, en efecto, pues Shakespeare, tal, luego se recupera, se lee la tragedia y la comedia antigua y se empieza a recuperar, ¿no? Pero claro, el teatro, hasta el humanismo, realmente, bueno, pues tiene una larga noche oscura, ¿no? Entonces es leído por los autores. Bueno, Dante es un buen ejemplo porque él no lee la tragedia griega, el griego es muy poco conocido en Occidente hasta el 480, 300, 480 más o menos, ¿no? Pero sí se lee mucho teatro latino, bueno, pues Terencio, por ejemplo, ¿no? O el propio Séneca. Y Dante tiene una utilización de la mitología muy curiosa, ¿no? El caso que dices de Ulises es muy interesante porque, claro, todos los paganos están en el infierno, bueno, no pueden pasar más allá, ¿no? Pero hay sitios, o sea, hay paganos buenos, ¿no? Dante también salva a algunos, ¿no? O sea, los cristianos salvan más o menos a Platón, a Virgilio, que de hecho le lleva de la mano, ¿no? A Dante, salvan a Orfeo, porque intuyó el cristianismo. Te digo, a recordar que el primer Cristo que se pinta en una catacumba es un Orfeo. O sea, el primer Cristo, la primera iconografía es Orfeo, ¿no? Las sibilas las salvan también, que Miguel Ángel las pinta ahí, ¿no? Hermes Trismegisto están en la catedral de Siena. O sea, hay como figuras que sí que salvan un poco. Ulises, en cambio, por mucho que lo admire, el humanismo medieval, si podemos decir esto, ¿no? O los grandes autores del medievo, ¿no? Dante y Boccaccio, etc. Por mucho que admiren a Ulises, no lo salvan. Como Alejandro, tampoco lo salvan. O sea, acordaos el libro de Alexandre en la literatura castellana. Alejandro Magno es como Ulises, es un tipo que va demasiado lejos. Y acordaos el Mester de Clerecía en castellano, dice el Dios, el Criador, o el Criador, no sé cómo es el verso, dice, que tú que nunca te has mesura, yo te tornaré el gozo en amargura, ¿no? Entonces castiga a Alejandro Magno porque se ha ido muy, muy lejos de la raya, ¿no? Y Ulises en Dante, realmente lo que pasa es que no se ha parado quieto, o sea, estaba claro que Ulises no iba a morir en la cama de anciano, ¿no? Eso lo veíamos todos. Hay una profecía en la Odisea que es que la muerte le vendrá del mar, que se lo dice Tiresias, en el más allá, y eso ha vertido ríos de tinta. ¿Qué quiere decir eso? Hay quien dice que, bueno, es un hijo suyo que vuelve, que lo mata, tal, pero Dante lo interpreta como que él no se quedó quieto, sino que se fue a navegar más, a buscar el infinito, a descubrir América, vamos, básicamente. Y por eso
bueno, lo condena al infierno, ¿no? Pero es curioso ver cómo para la Edad Media, que es un mundo teocéntrico, está centrado también en la visión cristiana, hay algunos mitos que son salvados, ¿no? Que son como rescatados. Ulises a todo el mundo le encanta, ¿no? Y Ulises también tiene una lectura cristiana muy bonita. Hércules tiene una lectura cristiana. Ulises, por ejemplo, aparece atado en el mástil con las sirenas, como San Jerónimo pues habla de que es como Cristo, tal, ¿no? Orfeo también. Hércules, que es atado en la pira. Prometeo también, que es atado. O sea, hay muchas figuras que los cristianos comparan a Cristo de alguna manera, ¿no? En toda la Edad Media, ¿no? Y Dante, que es como es el gran epítome de la Edad Media, pues tiene muchísima devoción por esos clásicos, pero no los puede salvar. O sea, ese es el problema. Solo hace una excepción, que es Virgilio. Que si os das cuenta, ¿os acordáis por qué los cristianos salvaban a Virgilio de la quema de los paganos? Hay un tema muy curioso, muy bonito, que es que Virgilio escribe, aparte de la Eneida, y las geórgicas escribe las bucólicas, ¿no? Las églogas. Y en la cuarta égloga es una poesía que habla de un niño que va a venir, ¿no? El niño que traerá la edad de oro, un niño que va a nacer. Además, Virgilio justo escribe en el reinado de Augusto. O sea, Augusto es el que manda el censo, hacer el censo de Belén, ¿no? Ese famoso censo, ¿no? Entonces, claro, la interpretación cristiana enseguida fue que a lo que se refería a Virgilio era a que iba a nacer Cristo, con lo cual lo consideraron un profeta. Y entonces, no en vano es Virgilio el que lleva a Dante de la mano por el infierno, porque le baja. Claro, si recuerdas, Virgilio en cierto momento ya no puede seguir, no puede ir al paraíso, ¿no? Porque tiene la desgracia de morir antes de Cristo, ¿no? Pero es muy curioso en toda la medida la reutilización de esos mitos, ¿no? Y es un tema muy interesante, ¿no? En fin, a mí también me interesa mucho la moderna, ¿no? Si echáis un vistazo a estos libros que os he recomendado, los dos si os gusta el cine y las series, os recomiendo estos dos libros, ¿no? De dos profesores de Barcelona de comunicación audiovisual que cogen la historia del cine y las series clásicas y las analizan sobre la base de los mitos. Y hay cosas muy curiosas, porque uno al final, cuando acaba de leer los libros, dice, bueno, realmente es interesante porque da la impresión como si estuviéramos siempre dando vueltas a las mismas historias, ¿no? Los mismos, digamos, esquemas narrativos, ¿no? Eso, el viaje, la vuelta a casa de Ulises, ¿no? Si vais al cine, ¿cuántos Ulises no habéis visto, no? No sé, nacido el 4 de julio es un Ulises, ¿no? El que vuelve de Vietnam es un Ulises, el que vuelve de la guerra, no sé, Forrest Gump es un poco Ulises también, o el regreso de Martingale, ¿no? En fin, hay muchísimos Ulises. Claro, luego está Penélope, que a veces no le ha esperado fielmente, sino que ha hecho su vida, ¿no? Y hay muchas Penélopes que han hecho cosas fantásticas. Además, ahora todas las ficciones del cine, de las series, de la novela, han dado voz a las mujeres del mito, haciendo que salgan de sus esquemas de rol, de género, de una manera muy curiosa. Por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Ursula K. Le Guin, la escritora de ciencia ficción, y Lavinia, la esposa de Eneas, ¿no? O, no sé, o Medea, ¿no? O Circe, de Madeline Miller, ¿no? Sobre la que se va a hacer una serie, o no sé si se ha hecho ya de HBO, creo. Entonces, todas esas heroínas, de repente, pues están en nuestro mundo moderno, desde el Me Too sobre todo, se están releyendo de una manera increíble, pero son las mismas historias. Yo siempre en clase planteo esos temas, ¿no? ¿Qué no puede cambiar del mito para que sea ese mito? Pero tú no puedes tocarlo todo, si no, no es Circe. O no puedes cambiar todo de Ulises, porque si no, no es Ulises, ¿no? Hay un punto en el que tú puedes darle una lectura subversiva, feminista, marxista, psicoanalítica, lo que quieras, pero no te puedes cargar ciertos elementos claves porque entonces te cargas el mito, ¿no? Y eso para los que hacen nuevas mitologías es muy interesante, ¿no? Y bueno, con Dante pasa igual, él tiene una cosmovisión medieval, teocéntrica y tal, ¿no? Pero todavía venera el mito clásico, intenta adaptarlo a esa cosmovisión, ¿no? Bueno, no sé si tenéis algún comentario más, alguna pregunta. ¿Algo más? Parece que no, parece que ya estoy convencido. Vale, pues entonces nada, pues concluimos esta charla. Muchas gracias por haber venido a ver esta charla tan interesante.
Y a los demás, gracias por haber asistido. Y nada, esperemos que os haya gustado mucho. Gracias.